bienvenidos a esta nueva actividad del Centro PEN, en la que vamos a tener el gusto de escuchar la conversación entre Hernán Moreno y Carlos Interiano. Ellos son dos poetas, ambos que tienen amplia experiencia, no solo como escritores, sino también en la docencia, y creo que va a ser un enorme gusto poderlos escuchar, poder tener de su voz las experiencias, las anécdotas de vida, en fin, lo que estoy seguro que resultará un placer escucharlos. Así que sean bienvenidos y Eduardo tiene la palabra. Bueno, bienvenido Hernán y bienvenido Carlos. Gracias. Voy a leer un poco para introducirlos antes de cederles la palabra. Gracias por haber aceptado. Hernán Moreno es poeta, narrador, ensayista, es crítico literario, es profesor universitario y promotor de la literatura guatemalteca. Ha dedicado la mayor parte de su vida al campo literario en todas sus manifestaciones. Ha escrito ensayos, escribe en periódicos y en revistas. En 1992 publicó, tiene varias obras y yo extraje algunas. Disculpa que de repente no esté actualizado, ¿no? En 1992 publicó el poemario Libro de Poemas y en 97 Palabras de Poesía y Poeta Molinero. Seguramente tenés algo más, pero tú quizás después nos podés actualizar. Ha obtenido premios en certámenes literarios, entre los que sobresalen Accessit, Poesía, Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango en 1975 y el primer premio Poesía, Juegos Florales Centroamericanos de Cobán, Alta Verapaz en el 79. Entonces, Hernán va a ser el que va a entrevistar, a hacer que nos cuente un poco su vida, su trayectoria y su arte poético a Carlos Interiano. Carlos Interiano es doctor en investigación social, tiene una maestría en comunicación y periodismo y es licenciado en ciencias de la comunicación, además de periodista profesional. Como experiencia laboral, Carlos Interiano ha sido y sigue siendo, ¿no?, catedrático universitario, fue director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y director también del doctorado en investigación en la Universidad Panamericana. Además, ha diseñado algunos cursos y algunas carreras, ¿verdad, Carlos? Publicaciones también tiene bastante y su creación literaria es muy actual, todo el tiempo está escribiendo, pero he escogido algunas, por ejemplo, Raíces del Viento en el 97, Yo, la poesía en el 99, Del diluvio y la calma, Las cosas simples, Los latidos del silencio, Oliverio Castañeda de León, Para hilvanar el tiempo, Cadenas de sueño. Y en prosa, esto es en cuanto a poesía, en prosa también tiene algunos ensayos y algunos trabajos de investigación. Por ejemplo, tiene libros Elementos de persuasión, La comunicación, un multienfoque, La opinión pública, Semiología y comunicación, etcétera. Entonces yo creo que va a ser interesante escucharte, Carlos, y escuchar también a Hernán para conocernos y que podamos compenetrarnos del trabajo literario de ambos. Entonces le cedo la palabra a Hernán. Muy bien. Bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes, pero especialmente me agrada poder conversar con Carlos Interiano, a quien conozco desde hace muchos años, allá en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, a la cual yo alguna vez asistía y tuve también la satisfacción de ofrecer uno que otro curso por ahí. Pero a él siempre lo he conocido más en su tarea como comunicador. Él, para conocimiento mío, es una de las grandes figuras en el terreno de la comunicación aquí en Guatemala, diríase que un experto, lo cual puede verse o valorarse según las publicaciones que ha realizado. Sin embargo, pienso que a él le agradaría más que conversáramos un poco acerca de la literatura y en especial de la poesía, que es lo que él últimamente, según he
visto y oído y me han contado, se está dedicando más en estos tiempos. Pues por ahí podríamos llevar la conversación. A mí me interesaría más por ese campo antes que en el terreno de la comunicación. Aunque no está de más recordar que la comunicación abarca todos los campos del quehacer humano y que hay distintos tipos de comunicación y uno de ellos es precisamente la comunicación poética. Es ahí por donde podemos ir avanzando en esta conversación que ya iniciamos. Muchos conocen a Carlos, lo conocen poco, lo conocen mucho, lo conocen bien, pero me voy a tomar la libertad de formularle algunas preguntas iniciales para ir entrando en materia o en calor. ¿Su nombre completo? Carlos Humberto Interiano, sin otro apellido. S.O. Sí. El nombre usual es Carlos Interiano. Carlos Interiano, sí. En realidad el Humberto me lo agregaba mi mamá cada vez que me regañaba. Entonces, cuando mi mamá decía Carlos Humberto, yo temblaba porque sabía que algo más venía. Efectivamente, a veces el nombre completo lleva esa implicación, ¿verdad? Y en otras ocasiones también los papás lo llaman a uno en otro tono según la relación que se esté estableciendo y uno ya sabe, al punto que cuentan los papás de uno que no hacía falta ni que le hablaran, solo con una mirada ya sabía uno de qué se trataba. Yo sé que usted nació en el oriente del país. ¿En qué pueblo y en qué fecha? Soy de una aldea de Esquipulas, en realidad. Bueno, antes de seguir hablando, quiero dar buenas noches, buenas tardes todavía a los amigos que están acompañándonos, y ha sido un gusto estar en esta reunión. Cuando Eduardo Blandón me formuló la invitación, me alegré mucho porque dije voy a saludar a mi amigo Hernán, que hace ya más de 20 años creo yo, no nos saludábamos. Sí. Y siempre es bueno encontrarse con los amigos, ¿verdad? Así es. Yo nací en la aldea Carboneras, en Esquipulas, pero lamentablemente cuando hubo la separación entre mi mamá y mi papá, ella decidió quitarnos el apellido a todos y presentarnos nuevas partidas de nacimiento. De tal manera que a mí me hizo porteño por decreto, ¿verdad? Porque mi partida de nacimiento la fue a sentar allá a Puerto Barrios. Y de esa cuenta yo soy porteño. Porteño por decreto, le decía a mi mamá, porque ella decidió que allá me iba a sentar la partida. Pero yo sigo haciendo uso de reclamando mis raíces orientales, mis raíces chiquimultecas. Los mejores años de mi vida, por cierto, los pasé en Chiquimula en mi época estudiantil. Y me considero tan oriental como el que más. Qué bien. Esa información que usted nos da hace pensar en el carácter de su mamá, una mujer radical en ese sentido. Era una mujer radical. Su 1,52 m era poco para la estatura que mi madre tenía. Conducirnos, afortunadamente creo que logró su objetivo, pero era una mujer de armas tomar. Y literalmente de armas tomar, porque cuando éramos muy pequeñitos, mi mamá, vivíamos en la frontera, en una aldea entre Honduras y Guatemala. Y mi mamá comerciaba mercancía, decía ella, ¿verdad?
eran telas, dulces y todo lo que podía de Esquipulas a la frontera con Honduras, a las aldeas cerca de la frontera de Honduras. Y los viajes los hacía de noche por temor a ser asaltada, decía ella, durante el día. Y una vez que llevaba ella la mercancía y en la otra iba a ella. Y le digo, y una vez le pregunté, mamá, le dije yo, ¿y cómo no le daba miedo a usted de noche? No, me decía. Yo iba acompañada de Dios y de mi pistola. De veras, mamá, le dije yo, ¿y alguna vez, pero nunca la asaltaron? No, me dijo, gracias a Dios, no. Y si alguna vez la hubieran asaltado, hubieran querido asaltarla, hubieran usado la pistola. Me dijo, patojo ignorante, ¿para qué son las armas, pues? Qué bien. ¿Desde cuándo empezó usted a escribir poesía? Dice que esta es una historia un poco larga porque yo he sido una persona bastante introvertida. Y de hecho he participado en un solo concurso de poesía y ese concurso fue cuando estaba cursando 6º año de primaria. La directora se presentó a las aulas y dijo que quería que participáramos en un concurso de poesía para hacer la salutación a la niña de la escuela de la Dolores Bedoya de Molina de Bananera, allá estudiaba yo entonces. Y tuvo la suerte, no sé, que me gané el primer lugar. Y por supuesto sufrí días enteros porque supe que tenía que leer la salutación de la coronación de la niña. Y a mí me temblaban, como decíamos en Oriente, me temblaban las canillas. Pero salí avante, ¿verdad? Leí, no sé cómo pude leer el poema, pero lo leí. Pero ese es el único concurso de poesía al cual yo he participado. Y ya hacía mis pinitos en poesía. Tuve la suerte siempre de dirigir el periódico escolar, digamos, aquellos periódicos murales, ustedes se recordarán. Sí. Los murales, ¿verdad? Que se hacían para conmemorar fechas, y la bandera, de Tucumán, etcétera, etcétera. Y no sé por qué razón siempre me elegían como director del periódico. Entonces tenía que sacar la casta en ese sentido y eso me fue involucrando poco a poco en el ramo de la literatura, de la poesía sobre todo, que es lo que a mí me gusta más, la poesía. Sí. Más que el relato, he escrito algunos relatos y tengo ahí un texto publicado de hace un par de años, pero lo que más me gusta es la poesía. O sea, tenía yo alrededor de unos 13 años, tal vez. Comenzó temprano, comparado con otros que descubren esa vocación por la escritura de poemas más tarde. Sin embargo, llama la atención también y ayuda a explicar esa trayectoria suya, que también desde una temprana edad, ya desde la escuela primaria, estuviera involucrado en cuestiones del periodismo, esos periódicos murales que usted menciona y que todos conocimos y alguna vez participamos en ellos. Aún en la Facultad de Humanidades, nosotros cuando fundamos el periódico literario Soluna, tuvo también su versión como periódico mural y era muy agradable ver a los estudiantes y algunos profesores también deteniéndose frente al mural del periódico y leyendo los poemas, los pequeños cuentos, algún artículo que se publicaba ahí. De tal manera que en esos ámbitos el periódico mural cumple una función muy importante y no sé si en la actualidad todavía en las escuelas beben este tipo de periodismo, pero si no lo hacen, desde mi punto de vista debería retomarse para, no solo para mantener la tradición, sino también para que los estudiantes vayan evitando un poco caer solo en las redes sociales, en el
las pantallas del teléfono y la computadora. ¿Tendría esa función el periódico mural en la escuela primaria? Así es. Sí. ¿Qué temas escribe usted o le gusta tratar en sus poemas? Bueno, como todo escritor de poesía, he abordado muchísimo el tema amoroso, pero no el tema eh, perversamente amoroso, ¿verdad? Sino un poco más el erotismo, un poco más disfrazado. No soy muy dado a la poesía muy denotativa. No me gusta trabajar la parte simbólica, la parte connotativa de la poesía. Pero también he trabajado temas sociales bastante. De hecho, hay una, creo que por acá tengo. De hecho, esta publicación que vemos acá es una antología de poesía revolucionaria. Esta antología recoge poemas escritos por mi persona durante los años 70, 80 y finales de 90, ya cuando se estaba firmando la paz, que todavía yo me puse a pelear un poco conmigo mismo, creo yo, no con los demás, sino conmigo mismo, y comencé a conflictuarme en el tema de la paz, ¿verdad? Yo sentía que se iba a firmar la paz, pero no se estaba definiendo el final de la guerra, sino que era un paso mecánico, digamos, para cambiar una situación política, pero no así una situación social. Entonces publiqué varios poemas con esa temática de la paz, pero sí he abordado diversidad de temas en realidad. Claro que uno siempre se va decantando un poco por ciertas áreas, ¿verdad? Sí. El área del amor, digamos, para mí es fundamental y lo ha sido siempre. Diríamos que es casi normal, al menos aquí en nuestro país y también en otros países, observando el surgimiento y el desarrollo de los poetas, que uno empiece escribiendo poemas amorosos, porque parece que es el primer sentimiento que nos pega más fuerte, especialmente en la adolescencia, ¿verdad? Aunque menos mal que se mantiene todavía por el resto de la vida. Y ningún tiempo es malo para escribir un poema de amor. El amor se considera uno de los temas universales en la poesía y uno de los temas de siempre, ¿verdad? Y tenemos indudablemente ejemplos de hermosos poemas de amor que alcanzan una calidad estética muy alta. Hay otros temas también indudable que siempre se han cultivado, pero en el caso suyo, además del tema amoroso, como decía, también el tema de la paz, que especialmente por las circunstancias de nuestro país, creo que todos los que escribimos en algún momento nos ha llamado la atención y nos hemos ocupado en esa temática también desde diferentes ángulos, ideologías, desde distintas formas, pero está presente ese tema en nosotros. ¿Su primer libro cómo se llama y de qué año es? Fíjese que yo comencé publicando poesía suelta en periódicos estudiantiles, en revistas, periódicos también de tiraje nacional, pero no había recogido poesía en un texto. Y este es que logré, todavía ahorita antes de entrar al programa, logré hablar unos libros. Y este libro tiene fecha 87, 1987. Este texto tiene una característica, como algunos, este otro también tiene la misma característica que voy a mencionar a continuación. Este texto lo pensé, lo escribí, lo diseñé, lo imprimí y lo distribuí yo. O sea, es un texto totalmente artesanal. Se hicieron, creo que alrededor de 300
ejemplares. Me costó, ¿verdad? Porque Canel, que ha andado en la onda esta del periodismo y del diseño y todo, no me dejará mentir que allá en la librería San Carlos de la 10ª calle, entre Tercera y Cuarta Avenida, en esa librería vendían artículos para diseño, Prestate, había reglas, ahí los estudiantes de ingeniería y de arquitectura iban a morir ahí. Y nosotros, quienes estudiábamos periodismo, también íbamos a morir ahí, porque era una manera de crear diseños. Los diseños eran manuales, ¿verdad? No había computadoras todavía. Y los diseños se hacían. Este es un diseñito, una caratulita que lo fabriqué con Prestate y con... no recuerdo ya cómo se llama este material que se le ponía a un plástico. Era una especie de plástico, pero era una trama. Le puse trama. Y el levantado está hecho en una máquina mecánica, en una máquina eléctrica ya. Ya estaba yo un poco actualizado, ¿verdad? Ya había abandonado la máquina mecánica. Pero esta es la característica de este texto. Y lo distribuí gratuito porque no sé por qué razón yo a la poesía le he tenido tanto respeto y tanto amor que no vendo mis textos de poesía. Otro tipo de textos que no los vendo yo, sino los vende la editorial que por más de 25 años me ha producido textos, que es la editorial Fénix, mi gran amigo Gustavo Lapola. Pero textos de poesía yo se los regalo a amigos, a talleres que he dado sobre poesía, dono los libros o a estudiantes. Creo que con eso yo me llena mi egoteca, se llena de alegría, regalando poesía. Estaba pensando, en tanto usted exponía esa experiencia suya, que podríamos decir que en Guatemala, salvo contadas excepciones, no hay escritor y especialmente poeta que no haya hecho su primera publicación del libro de una manera, si no artesanal, por cuenta propia. E incluso poetas renombrados como Luis Alfredo Arango, como Francisco Morales Santos, como otros también, tienen libros muy sencillos, muy simples, que han sido costeados por ellos mismos. Es el caso mío también, que mi primer libro, que se llama el libro de poemas, que no es un título original. Tengo porque usted me lo obsequió en su momento. Ah, sí, qué bien. Está autografiado también. Qué bien. Pues ese libro, yo le tomé el título de García Lorca, libro de poemas, y lo publiqué por mi cuenta. Como muchos casos, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Y a veces se encuentra uno más fácil, más práctico, más rápido publicar uno su libro que estar esperando a que alguna de las editoriales se digne hacerlo. Porque especialmente la poesía, lo primero que dicen es la poesía no se vende, no tiene mercado. Y ya alguien de los grandes escritores ha dicho que efectivamente la poesía no tiene mercado porque no es un producto para venderlo. Y a mí me parece bien, si uno puede hacerlo, publicarlo y obsequiar su libro de poesía. Es más práctico, mejor que estar pasando en cierto modo esa vergüenza de estar ofreciéndolo, ¿verdad? Claro. Muy bien. Entonces, esa experiencia la compartimos usted y yo y otros también. Y bueno, también es una experiencia enriquecedora. Acerca del tiraje, en estos casos, normalmente los tirajes son pequeños, ¿verdad? Sí. Lo más unos 300 ejemplares. Al punto que muchas editoriales de ahora, cuando se trata de poesía y de primeros libros,
ellos mismos determinan que no sea más allá de 300, porque ya se conoce la situación, ¿verdad? Pero también tenemos que buscar los poetas si queremos llegar al lector, que al fin y al cabo el poema se escribe en el momento, pues no para publicarlo, se escribe porque uno siente esa necesidad de expresar en palabras la emoción, el sentimiento, la idea que está teniendo en un momento dado que lo motiva a escribir un poema. Después viene el deseo de publicarlo, pero inicialmente he leído en los textos teóricos que el primer lector del poema es uno mismo y el primer crítico también, lo cual es muy importante. Si no ha perdido la cuenta, ¿cuántos libros ha publicado? Solo de poesía. Solo de poesía son alrededor de 12, 13. Ajá. Ahora, dentro de esos 12 o 13 hay 3 textos que son publicación compartida Sí. con otros 3 colegas. Entre ellos está Gustavo Bracamonte, Wagner Díaz y David Arias. Éramos un grupito, pequeño grupo, 4 personas que nos dimos a la tarea en algún tiempo de nuestra vida de publicar. Y logramos publicar 3 textos. Luego cada uno tomó su camino, ¿verdad? Gustavo Bracamonte ha sido muy consistente y persistente en publicar textos. Creo que lleva más de 30 libros de poesía publicados. Pero yo me dediqué a otros ámbitos también de la escritura. Me dediqué mucho a los textos de carácter académico. En este tipo de textos, pues sí, ya tengo tal vez unos 28 libros publicados. Grandes y pequeños, ¿verdad? Libros de 350 páginas, pero también libros pequeños de 50. Pero lo que es poesía, sí he sido un poco... No es que no tenga, de hecho tengo alrededor de unos 4 libros de poemas que a quienes ya solicité prólogo, ya tienen el prólogo escrito y todo, pero no he tomado y siempre manejo el hábito ahora de ya hace algún tiempo de escribir en el blog de notas de mi celular. Entonces aquí tengo una cantidad considerable de poesía que algún día, quizás cuando me muera, alguien se toma el teléfono y baja toda la información que hay acá. Sí. No sería mala idea, Blandón, vos que tenés posibilidades de vivir. Se podría pensar de manera ficcional en un cuento que el poeta pierde su poema y el ladrón rescata todos los poemas y se los publica. Eso es una, esa es una buena idea. No. Muy bien. Ahora, yo creo, si me permite ampliar el ¿Sí? idea, yo creo que para quienes somos dados a, dentro de nuestra introspección, pues somos dados a compartir poesía. Yo creo que la gran herramienta ahorita que mucha gente está desperdiciando en realidad es las redes sociales, es la internet. Yo desde hace algún tiempo que me di a la tarea de estar publicando, usando las redes sociales. Bueno, primero en el 2009 sí, creé mi blog personal. Ahí comencé a publicar artículos, ensayos, pero fundamentalmente poesía. Ahorita estoy ya feliz porque a pesar de ser poesía y es un producto un poco demandado, digamos, estoy por completar las 100,000 visitas en ese blog. Llevo alrededor de 10, 11 años. No, tampoco es una gran cantidad de visitas, estudias en 12.
15 años, pero pues algo alienta, ¿verdad? Pero yo creo que es más, invitaría a mis amigos y amigas a que publiquemos, que usemos las redes sociales con ese fin. Es tan hermoso cuando uno ve que la gente lee la poesía que uno comenta. Es más, a veces la comenta. No siempre, ¿verdad? A veces la comentan. Y eso de alguna manera pues nos va incentivando a seguir. Se vuelve como una rueda de dadoras de trigo, ¿verdad? Va dando vueltas y va moliendo el trigo. Va moliendo. Yo creo que eso es un poco las redes sociales, usarla con este. Pues habrá que tomar en cuenta su consejo para llegar a más público, y 100,000 visitas comparado con los lectores que podría tener un libro en papel es una cantidad respetable. Y sí, habría que aprovechar esos nuevos medios de comunicación para llegar a los lectores. Sí, yo creo. Otro aspecto sobre el cual me gustaría que usted hablara un poquito es ¿cómo planifica usted un libro de poesía? Es una especie de planificación sin plan, porque yo escribo. Generalmente lo que es poesía, la escribo a cualquier hora, pero fundamentalmente escribo de madrugada. Tengo la característica de ser una persona que duerme muy poco, 3, 4 horas a lo sumo, y ya a las 2, 3 de la mañana yo ya estoy despierto, a veces antes. Y pues ya tengo el hábito quizás, o manía, no sé cómo se le podría llamar, de agarrar el teléfono, que nunca lo apago, de agarrar el teléfono y comenzar a trastear. En eso se me vienen las ideas y las plasmo de una vez. Ahora les doy el chivo de mi proceso de producción. Tengo, y en el blog de notas escribo como la versión mártir, digamos, primera versión. Lo que yo tengo en la cabeza en ese momento, porque yo tengo una gran debilidad. Y es que me llegan las ideas, pero así como me llegan, se me fugan. Si yo no las capturo en el momento en que las estoy procesando, un momentito después, minutos después, yo ya borré cassette y ya mi cabeza está metida en otra cantidad de cosas, de ideas. Entonces yo lo que hago es que idea que tengo la escribo. Generalmente los poemas, yo tengo un estilo de poesía bastante corta. Es muy raro que yo tenga un poema, varias estrofas. Pues sí, es bastante corta. Y entonces escribo el poema y luego lo dejo reposar. Y es un consejo que yo siempre doy cuando doy talleres de poesía. Dejo reposar ese poema, que puede pasar horas o pueden pasar días reposando. Luego voy y lo podo, ¿verdad? Quito, le pongo, le agrego. Y hasta que estoy yo ya más o menos satisfecho con lo que he producido, lo publico. Entonces, el proceso tiene varios pasos. Primero, generar la idea y plasmarla en el blog de notas del teléfono. Luego que le doy la primera pulida ahí, lo mando a mi correo electrónico. ¿Por qué razón? Porque en mi correo electrónico, en el correo no se pierde nada, ¿verdad? Entonces ahí mando el poema y luego ya al día siguiente, cuando amanece y comienzo a trabajar, voy a mi correo, copio esa versión que puse en el correo y la guardo en un archivo que voy formando ahorita llevo unos 300, 400 poemas en ese archivo. Tengo otro, ¿verdad? Pero en ese archivo voy guardando esos poemas para que después sufran el proceso de edición. Cuando ya tengo tiempo o de holgura, me pongo a revisarlos y a editarlos. O sea, tiene varios pasos el proceso, ¿verdad? Y aún así siempre se le van a uno cositas, ¿verdad? Pero se van cositas cuando yo me apresuro y, digamos, armo el poema en el blog de notas
Y a veces es tan la necesidad de expresarme que de una vez lo envío a Facebook. A veces, un par de veces, o quizá de repente más, se me han ido un par de faltas de ortografía. Recuerdo una famosísima falta de ortografía, lobizna con S, ¿verdad? Un amigo inmediatamente me dijo, lobizna es con Z. Tiene razón, es con Z. Entonces fui y lo edité y lo compuse, pero Sí. me quedó como una lección. Yo creo que uno tiene que ser muy exigente consigo mismo, sobre todo en poesía, porque la poesía usted que es experto en literatura lo sabe, es un documento de síntesis. Por muy largo que sea un poema, no deja de ser síntesis. Pues, podría escribir en libros, ¿verdad? El tema de un poema, pero uno lo sintetiza en tan pocas palabras que vale la pena hacer ese esfuerzo. Sí. Ayer, por ejemplo, publiqué este poemita, 4 líneas. Le puse de título Infortunio. Sus ojos abren o cierran su alma. Yo perdí la clave. Lo he perdido todo. Y ha generado una serie de comentarios. Es poesía totalmente poesía de síntesis. Así es. Al haiku, A propósito, ese poema lo leí ayer. Y sí, es un poema breve. Como estamos en este punto, le pregunto si a usted le atrae, le interesa particularmente el poema sintético, el poema breve. ¿Nunca ha experimentado escribir haikai? No, fíjese que tengo algunos, pero son muy escasos. Muy escasos, quizás si llega a 10 el número, es mucho. Pero me gusta y de hecho hace poco terminé un libro de un poeta chino que me impresionó por los haikai que produce. Afortunadamente en Guatemala tenemos el ejemplo de Flavio Herrera, ¿verdad? Sí, sí. Que tiene varios libros con esa forma poética. Claro que el haikai, siguiendo la tradición japonesa, habría que ajustarse a la fórmula métrica que plantean, pero un poema, aunque no siga esas normas de 3 o 4 versos, también puede ser considerado como una especie de esta poesía. De hecho, es una derivación de esa forma poética Sí, correcto. que aquí a Hispanoamérica, recordamos que lo trajo Juan José Tablada. Creo que el haikai tiene 7-5, ¿verdad? Sí, Sílabas. sí, Y contrapone 2 ideas. así Los es. primeros versos aluden a una idea y contrapone 2. Al menos Sí, la poesía japonesa que leí yo hace esa técnica. sí tiene esos requisitos, ¿verdad? Sí. Pero Flavio Herrera, incluso en algunos de sus poemas de este tipo, no sigue propiamente esa fórmula, ya se suelta un poquito más. Lo que sí mantiene es la brevedad y esa captación instantánea de la Claro. emoción o la idea que quiere transmitir. De tal manera que usted escribe el poema a partir de una idea, de una emoción, de un sentimiento, y esos primeros registros son los que le sirven como base para trabajarlo posteriormente. Así es. Bien, y Como decimos en Oriente, así mero es. así mero, ¿verdad? Y así va sumando uno y otro poema. Así Para es. conformar un libro, ¿qué criterio sigue? Un criterio muy simple. Son los poemas que a mí me satisfacen. Uh-huh. De hecho, en este periodo de la pandemia, tengo 2 poemarios en digital. Esta es otra cuestión.
quizás un poco por inquietud mía, me metí a ver cómo aprendí a manejar Canva, programa de diseño, es tan Sí, popular hoy día. Y diseñé este poemario. El poemario se llama Fuego en las Dunas. sí, estoy Esta viendo. es una versión impresa que hice para mí, ¿verdad? Para conservarla. Pero la versión está en digital. Y acabo de publicar otro en versión digital también. Se me olvidó el título de ese poema en versión digital. Pero no evito. Ya me voy a recordar. De tal manera que, pero el criterio para este poemario, seleccioné poesía que me gusta. Aquí todos escribimos y sabemos que dentro de todo lo que escribimos hay cosas que de verdad nos llenan y hay cosas que uno no las tira por puro pudor, ¿verdad? Pero las deja guardadas ahí, pero nunca tomaría la decisión de publicar. Entonces, no, no, no trabajo poemarios temáticos, a excepción le llamé Oliverio Castañeda de León, Antología de Poemas Revolucionarios, que aquí sí recopilé toda la poesía que yo había escrito durante mis años rebeldes, que la consigné en este poemario, ¿no? Pero el resto de poesía ha sido seleccionados al azar. El libro de Oliverio entonces contiene solo poemas suyos. Solo poemas míos. Ajá, que giran en Dos, torno a la protesta social o... exactamente. Ah, muy Sí, bien. sí. Por Eh, ejemplo, este fue escrito en el 96, este poema. ¿Lo puedo leer? sí, desde Sí, luego. sí. Se llama Los Poetas, escrito en 1996. Antes, por lo menos, teníamos el panfleto. Nuestra voz era cascada, era trueno, era utopía, era imagen y semejanza de nuestros sueños. Hoy, las evidencias aparentes nos condenan, nos amarran. El consenso y el disenso se han unido en matrimonio. Ya no quedan espacios para gritar. La poesía misma ha engordado por falta de voces. Ahí están ellos, siempre poetas, haciendo lobby en las esquinas del silencio. Qué bien. Era una crítica ya a la, a la firma de los acuerdos de paz. Sí. No sé si decirlo así. Otto Raúl González tiene una famosa antología de la poesía de protesta en Hispanoamérica o Latinoamérica. Y ahí incluye a muchos poetas hispanoamericanos que han escrito ese tipo de poesía. Él los fue seleccionando, ¿verdad? Lo publicó la editorial universitaria hace unos 5 o 6 años. Sí, recuerdo ese texto. Recuerdo ese texto. Le pido a Eduardo Blandón que nos indique si tenemos aún tiempo o él nos va a indicar. Yo creo que podemos acabar ahí alrededor de las 6, Enan. Unos 5 minutos más, quizás, un par de preguntas más, Ah, porque está bien. también no sé si alguno de los que asisten también tendrán curiosidad. Incluso podemos de una vez ceder la palabra por si hay alguno que quiera Claro. preguntar algo, comentar. Haré una última pregunta Dale. como para cerrar el conversatorio directamente con Carlos y luego dejamos abierto esto para otros. Esta última pregunta, Carlos, es, como diríase, de oficio. Si le pregunto, usted me va a decir que está de acuerdo conmigo. Por sus antecedentes y por ese gusto, esa necesidad de escribir poesía, supongo que usted está dispuesto a seguir escribiendo poemas hasta que pueda. Estoy dispuesto hasta que la mente me dé. De hecho, tengo un poemita aquí en este poemario chiquitito. A propósito de su pregunta, le respondo con este poema. Muy bien. Se llama Mis manos. Caramba, ¿cómo pasa la vida? Ayer apenas mis manos rasgaban auroras.
hoy trémulas, impías, seducen estrellas, y mañana sin duda, usarán sus dedos, juntarán sus palmas, rogarán al cielo cual míseras orlas de mi cuerpo enjuto, ser hostias del tiempo, ser pulcras y santas, ser aves que el vuelo detienen de pronto, pero muy por dentro de mis sentimientos, seguirán mis manos tejiendo sus versos. Este es un poemario del 91. Imagínense, en 91 dice, hoy trémulas, impías, seducen estrellas. En el 91, ¿cuántos años hace eso, verdad? Sí. Hace casi 30 años, entonces. Así es. Tengo 69, caramba. Entonces yo era treintañero. Ajá. Sí, estaba listo para seducir estrellas, ¿verdad? Así. Pero ya junto las palmas de las manos. Pero siempre escribo. Sí, y seguiré escribiendo hasta que Seguiré escribiendo hasta que la vida se lo permita. Así es. Muy bien. Bueno, ha sido grato conversar con Carlos Interiano. Nos ha permitido conocer intimidades de su ser poético y también conocer algunos otros aspectos o facetas de esta producción que ha mantenido en el terreno de la poesía. Dejamos libre a otros que quiera formular un comentario o pregunta o lo que desee participar. Adelante, Juan Antonio. Tengo una curiosidad. En general se dice que el escritor, que el poeta es una persona así gregaria, ¿verdad? Y en parte es cierto, pero también a mí una de las curiosidades que me da es que, por ejemplo, ustedes en Chiquimula hay varios grupos literarios y que funcionan muy activamente. Esa era antes una tradición que incluso se daba de manera generacional, la generación del 20, los tepeus, después, etcétera, ¿verdad? Hasta la del 40 creo yo que queda así registrada como una generación. Entonces, la curiosidad es, en medio de todas esas cuestiones, a mí me resulta, por un lado, grato ver que el grupo Zanates y Clarineros es un grupo muy activo y además muy cohesionado, cosa así un tanto rara, porque este gremio es más que todo de maltratos y trancazos, ¿no? Pero he visto cómo ustedes se han mantenido cohesionados y además han mantenido una producción constante de poesía, de reflexiones sobre la poesía, de reflexiones sobre la literatura. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para mantener vivo ese grupo? ¿O cuál es la fórmula? Sí, yo creo que la fórmula se llama Gustavo Bracamonte, sin darle tantos rodeos al asunto. Ajá. ¿Por qué razón la fórmula de Gustavo Bracamonte? La idea de conformar el grupo fue de Gustavo. Y quien nos anda arreando, le digo yo a Gustavo, mira, arrearlos porque si no nos jalan. Es Gustavo. Yo creo que alrededor de Gustavo y anteriormente alrededor de otro gran amigo que se nos fue, se nos adelantó, giraba esta dinámica de zanates y clarineros. Pero también se da la coincidencia de que las personas que integramos ese grupo tenemos cierto perfil de afinidad entre nosotros mismos. Quizás porque somos todos chiquimultecos o porque somos generacionalmente homogéneos, aunque se nos ha sumado ya un muchacho, que para mí es un muchacho brillante, es 20 años creo que tiene, ya tiene su primera novela terminada, ya tuve el honor de revisársela y ya está haciéndoles algunos ajustes a la novela. Pero fuera de eso, tenemos un par de chicas que son también jóvenes, treintañeras, ¿verdad? El resto, pues ya pasamos los 50. Digo 50 porque ya perdimos la cuenta de cuánto. ¿Verdad? Pero tenemos esa característica de homogeneidad cultural, diría yo. Ajá, o sea que en cierta medida es un grupo cerrado.
Es un grupo, hemos tratado de abrirlo en realidad, pero cuesta en ustedes les consta que en este ámbito cultural, literario sobre todo, cuesta que la gente se acerque. De verdad que la gente no quiere invertir tiempo extra en este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, son reticentes. Se ha invitado a personas para integrar el grupo y no llegan. Por eso nos mantenemos un poco cerrados, pero no es porque queramos mantenerlos cerrados, sino es porque de verdad no llegan. Sí, en general, a veces yo también he observado, por ejemplo, en las actividades, por ejemplo, esta, ¿verdad? Que yo esperaba ver mucha más gente, pero yo he observado que ahora que tenemos en el Centro PEN un canal de YouTube, he observado que las visitas son, pues, no abrumadoras, pero sí son constantes y son, digamos, de gente que, porque uno puede ver las estadísticas y todo, que se detiene a ver las charlas, que se detiene a escuchar las cosas de interés literario, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que tal vez hay en este sentido una especie de curiosidad que no es inmediata, sino que es así como encontrarla ya reposada, digo, ¿verdad? Es una Sí, sí. cosa que se me ocurre en este momento Sí. pensar por lo que he experimentado en ese sentido. Otra característica de nuestro grupo, y tal vez eso sirva también para quienes están presentes en esta sala o para quienes después escuchen este programa, es que nosotros somos un grupo que está conformado por 10, 11 personas, pero tenemos sedes rotativas. Las reuniones las hacemos de manera rotativa. Cuando le corresponde hacerla en la casa de alguien, uno de los miembros, él se encarga de todo. Se encarga primero de recibirnos, de ambientarnos, se encarga, pone la comida, pone la bebida. Alguno de nosotros pues lleva por ahí algo de beber, pero no es una obligación. Nunca lo hemos impuesto como obligación, sino que el anfitrión es el que espléndidamente pone todo. Claro que casi siempre buscamos la casa de Gustavo Bracamonte. Siempre lo hacemos rotativo. Aquí en mi casa también. Bueno, aquí nos hemos reunido una sola vez. Pero en casa de Brenda, por ejemplo, sí ha habido ya varias reuniones. En casa de Gustavo también, de César también, varias reuniones. Y así. ¿Y cómo fue que se formaron ustedes? Yo tengo una vaga idea que ustedes, digamos, primero, de alguna manera, integraron, digamos, el grupo Portalibros. ¿Es cierto o no es cierto? La idea primaria fue crear en Guatemala, la capital, el, el apéndice, la representación del grupo Portalibros que ya existe en Chiquimula. Entonces aquí creamos como una subsede del grupo Portalibros. Pero la dinámica misma del trabajo de ellos y la dinámica del trabajo nuestro nos fue un poco orillando a independizarnos de ellos. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo, a veces incluso hacemos cosas juntos, pero cada uno fue adquiriendo su propia dinámica de trabajo. Porque por un lado a nosotros se nos hacía muy difícil llegar a Chiquimula a reunirnos con ellos. Algunas veces fuimos y a dar talleres sobre poesía, sobre todo. Y a ellos también se les dificultaba venir a la reunión con nosotros. De manera que fue una separación muy natural. Que no creó ningún conflicto, por supuesto. Que seguimos siendo amigos. Hay otra cosa que siempre me ha parecido interesante en los grupos. Es, por un lado, existe entre ustedes de alguna manera alguna afinidad ideológica, porque yo lo he visto y por experiencia propia también, a veces los grupos se rompen por
por esa divergencia ideológica que existe entre varios, porque es un tanto difícil mantener un espíritu democrático en un grupo cerrado, pues, ¿verdad? Entonces, a eso viene mi curiosidad. Bueno, yo creo que en el grupo sí hay diversidad ideológica, pero hay una situación muy importante y es que mantenemos un canon de respeto absoluto. Es más, los asuntos ideológicos tratamos de que no afloren en la discusión grupal, sino nos mantenemos un poco más entretenidos, por decirlo de alguna manera, con el tema literario. De esa cuenta también hemos incorporado otra característica que puede servir al grupo y es que, a este grupo, y es que invitamos siempre a personas versadas en temas literarios. Ahí hemos tenido a Edna Portillo, hemos tenido a Paco Méndez, hemos tenido a Carlos Velázquez, hemos tenido una cantidad de invitados en cada sesión, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, invitamos a alguien que nos dé una charla sobre X tema. Marcamos el tema, ha estado también Gloria Hernández con nosotros. Y entonces eso como que centra el interés del grupo en cierta temática y que la distrae, digamos, de la posible confrontación ideológica, aunque todos no tenemos una posición totalmente ortodoxa en ninguna de las dos partes, ¿verdad? Entonces, tenemos más o menos un perfil democrático. Bueno. Y aparte de es mero guerrinche, pero ahí lo domamos. Y aparte de la revista Zanates y Clarineros, ustedes han producido un libro así con todos sus miembros. No, todavía no. Bueno, se produjo un libro, yo no participé en ese libro, fue mitad Zanates y Clarineros y mitad de personas que no pertenecen al grupo. Que es de los relatos o cuentos, algo así del barrio Los Desnudos. Fue la recopilación de relatos de personas que nacieron y crecieron en ese barrio chiquimiteco, que se llama Los Desnudos. Ahí está Melesio Carrera, Ronaldo Carrera, está Tavo, está Lobos, Chiquito Lobos, no sé quiénes más. Pero también hubo otros escritores que se sumaron a ese proyecto y dieron su aporte para producir ese texto. Ahorita, por cierto, estamos en preparación del número que va a salir ahorita en diciembre de la revista Zanates y Clarineros, que durante este año no ha salido por el problema de la pandemia. Pero hemos tomado ya la decisión de sacarla de manera digital. La van a sacar de digital ahora, ya no la van a sacar impresa. No. Al menos esta versión va a ser digital. Sí, pues, bueno, gracias ahí por responder a las inquietudes. A la orden, Canel. Gracias. No sé si Brenda Santos o Ana Lucía quisieran comentar algo o cerramos por acá. Bueno, entonces, mi más sentido agradecimiento, Hernán, por haberte tomado el tiempo y haber participado como entrevistador. Creo que fue muy provechoso las preguntas que le planteaste a Carlos. Y también, Carlos, gracias por compartirnos parte de tu vida. Yo creo que va a ser de provecho, de ventaja, no solo para nosotros que estamos aquí en directo, sino cuando se edite este programa y se suba a la red, ¿verdad? Conocer tus intereses, tus orígenes, ¿verdad? Cómo se gestó tu vocación literaria y de verdad el trabajo constante que haces. Yo creo que en esto tú hablas, te has referido a Bracamonte, pero yo veo también en ti un trabajador literario, poético, constante. De hecho, has dicho que a las 2 de la mañana ya nos has revelado un poco tu método. Yo creo que quienes te miren, pues tomarán ideas de esto y se interesarán seguramente en tu obra, ¿no? Que eso es lo mejor. Muchas gracias también por habernos hablado de tu blog. Ojalá que los quienes miren el audio, el video, ¿verdad? Pues puedan
y verte llegar, ¿verdad?, a tu blog y puedas seguir aumentando el número de personas que te leen, ¿verdad? Porque la verdad es que es un montón de gente, como ha reconocido Hernán. Entonces, muchas gracias y por parte del PEN, pues muy agradecido a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí, ¿verdad? Muchas gracias, Eduardo y compañeros invitados y personas que están en esta sala por haberme permitido dirigirme a ustedes, participar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, que estén bien. Hasta Gracias. luego. Hasta la próxima. Hernán, gracias a todos. Chao, chao, Brendita. Hasta luego. Santos. Hernán. Ana Lucía, bye bye. Chao, Canel, estamos en contacto, hermano. Perfecto. Feliz noche. Va, perfecto, buenas noches, gracias. Canel. Bueno, pues. Feliz noche, se cuidan. Nos vemos. Noche.